estamos de vuelta y en este segmento nos adentraremos en un tema que muchos pasan por alto, pero que es clave para nuestra salud mental en una cirugía bariátrica. Para eso nos acompaña la doctora Yelena Llanes. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación, muy bien. Doctora, antes de comenzar este tema tan emotivo, tan importante, yo le voy a hacer una pregunta coloquial en sentido figurativo. Y es que, ¿el peso está en el cuerpo o en la mente? Interesante pregunta, porque la respuesta inmediata es en el cuerpo, pero la verdad es que está adentro, psicológicamente, porque hay gente con un peso extraordinario, muy equilibrado, sin embargo se siente gordo, gorda. Y eso lo vemos en muchas patologías psicológicas. El peso es mental. ¿Por qué es tan importante el acompañamiento psicológico en una cirugía bariátrica? En el antes, durante y el después. ¿Por qué es tan importante? En las tres fases es muy importante, sobre todo porque las personas tendemos a creer que esa es una solución mágica. Me hago la cirugía y cambia mi vida por completo. Y aun cuando hay parte de verdad en esta expresión, lo cierto es que el cambio debe venir en las creencias y en el pensamiento acerca del sobrepeso. Y eso es bien importante, antes, durante y después, porque hay muchas consecuencias después de la cirugía bariátrica. Doctora, pero ¿cómo preparamos a un paciente antes de ir a la cirugía? Un mes antes, ¿cómo le vamos enseñando a adaptarse mentalmente a su nueva identidad? ¿Cómo logra eso? Los buenos cirujanos bariátricos tienen en su equipo a un psicólogo para evaluar a la persona antes de la intervención. ¿Eso con qué objetivo? No es para ver si está loco o no está loco. El psicólogo no habla de eso. Lo que observa es cuál es su sistema de creencias con respecto a su sobrepeso. Entonces, si la persona cree que va a ser una salida mágica, ojo, no es el momento. Hay que ver si está dispuesto a hacer cambios radicales en su estilo de vida. No es solamente la cirugía, sino que está dispuesto a vivir los cambios, eso en primer lugar. Y luego ver cómo se adapta una vez que ha sido operado, porque después, el después es mucho más importante. Y más fuerte, porque hay personas que utilizan la comida para llenar vacíos emocionales. En mi caso particular, la comida era para mí un refugio, era una anestesia. Cuando tenía un problema que no podía superar, yo comía para no sentir, doctora. Y como yo estoy segura que hay muchas personas que tienen ese sobrepeso como una protección ante una sociedad que los señala por cómo se ven, los tratan. ¿Cómo manejar psicológicamente a un paciente que va a ser modificado su cuerpo, su metabolismo? Pero en su mente, por dentro, sigue siendo ese gordito inocente que quiere irse a comer un dulce después de un mal día. Lo estás diciendo perfecto, porque la adicción, además de física, también es psicológica y a veces es mucho más fuerte la parte psicológica que la física. Entonces, ¿cómo hacer una vez que ya estás operado para no seguir con la adicción al dulce, a los carbohidratos, la ansiedad? Siempre mucha gente tiende a calmarla comiendo o pellizcando alguna cosa. Yo lo veo en mis pacientes alcohólicos que dejan el proceso de alcoholismo, pero se hacen adictos a un refresco, por ejemplo, o a otra cosa que sea oral. Igual ocurre con la cirugía bariátrica. Yo he visto mis pacientes que se han hecho intervenciones bariátricas y los he visto accidentalmente en un sitio social, un club, etcétera. De casualidad. Y piden los veo, tenía uno que es muy particular, pedía postre y pedía 3. Y entonces comía una cucharadita de cada uno, pero su comportamiento seguía siendo de obeso, sí, de comerse 3 postres, solo que obviamente no le cabían. Entonces el comportamiento seguía siendo el mismo. Por supuesto, fue uno de los que obtuvo un incremento de peso a posterior muy rápidamente. Una reganancia de peso. Es importante aclarar a todas esas personas que están interesadas en hacerse una cirugía bariátrica que no es la solución mágica y que puede existir una reganancia de peso, la pueden perder. Pero tocando nuevamente este tema, doctora, es importantísimo que una vez que se elimina la adicción a la comida o que ya se deja ese patrón, puede o existe el riesgo de adquirir nuevas conductas adictivas después de la cirugía. En mi caso, desarrollé apego emocional por todo, entonces debo estar constantemente en terapias que me ayuden a la independencia emocional.
Y era algo que no tenía yo cuando yo pesaba 130 kilos, yo no tenía apego emocional a nada. Si a mí me decían, Yolermi, me voy de viaje, yo que te vaya bien. Ahora no, ahora te vas de viaje, cuando regresas, no te vayas. O sea, ese apego emocional después de la cirugía bariátrica, ¿por qué, doctora? Me encanta también la pregunta, porque en efecto lo que ocurre es que los seres humanos tendemos tendencias adictivas y cuando somos adictos a algo y lo dejamos por salud o por alguna razón, tendemos a dirigir la adicción hacia otra cosa. Entonces, el que tiene sobrepeso es adicto a la comida, pero también tranquiliza su ansiedad y dirige entonces esa adicción hacia otras cosas, normalmente hacia alguna comida en específico, hacia relaciones, hacia afectos, hacia parejas, y entonces es más adicto a relaciones de pareja, con hijos, etcétera, y eso hace que retome y caiga de nuevo en una adicción que hay que trabajarla psicológicamente. Cómo sustituyes una adicción por otra y cómo ponerle un freno a semejante adicción. Y sobre todo, cómo sustituirla por algo más sano. Por ejemplo, si ya no tengo ese amor hacia la comida o ese apego a la comida, puedo desarrollarlo con el ejercicio, a estudiar. ¿Cómo puede un paciente entonces tener herramientas psicológicas que lo ayuden a que si ya la comida no va a ser esa esperanza, ese alivio, esa fe de que voy a estar bien si como, ¿cómo desarrollo un hábito saludable como el ejercicio, por ejemplo? Sí, fíjate que eso es bien importante, como decía la especialista que vimos antes, que hablaba del ejercicio, que es fundamental en la cirugía bariátrica, pero es importante porque también tengo casos de pacientes que dejan la adicción a la comida y se hacen adictos al ejercicio. Entonces, hay que hacer ejercicio, pero cuidado con la vigorexia. ¿Dónde está la adicción? Hay que hacerlo, cuidado y cambiar hábitos que no me hacen adictiva a otras cosas. Y eso, para eso, el seguimiento psicológico es fundamental porque los conflictos, los traumas, las ansiedades que tenemos los seres humanos las redirigimos hacia otra cosa porque no se ha encontrado el origen, la base, y lo que se ha cambiado es la consecuencia. Entonces tenemos que ir hacia el fondo para poder estar bien y estabilizar nuestros cambios de comportamiento menos adictivos. ¿Qué herramientas básicas les puede dar a los pacientes bariátricos para que no caigan en esos viejos hábitos? Porque es importantísimo saber que aunque yo tengo la capacidad como paciente bariátrica de comer menos que una persona que no tiene esta cirugía, pero al final del día puedo comer lo mismo porque cada 40 minutos yo puedo volver a ingerir alimentos. Entonces, ¿qué hábito psicológico debo tener para no tener esta reganancia de peso y no perder toda esa transformación, todo ese esfuerzo monetario y todo el tiempo que invertí en la cirugía? Y la frustración que da sentir que perdí. Y eso es bien importante. Yo quiero aclarar un concepto. Nunca se pierde la cirugía ya se hizo. Lo que se pierde es el resultado. ¿Ok? Entonces yo quiero dejar ese mensaje a los que nos están oyendo y viendo. No es que perdiste la cirugía, es que no hiciste el cambio de hábito necesario para hacer el mantenimiento. Eso es importante. En psicología hay una técnica llamada terapia cognitivo-conductual que va redirigida a cambios de hábitos y de creencias. Yo tengo la creencia que soy buena, bonita, bien porque me hice la cirugía, es magnífico, pero si tengo la creencia de que ni con esto cambio, igual la gente me rechaza, me veo fea, me veo gorda, entonces así esté perfecta, como pasa con los anoréxicos, siempre me voy a ver gorda. Entonces el cambio en la creencia, el trabajar la estima personal, el autoconcepto y cambiar el sistema de hábitos diarios va a hacer que la terapia sea mucho más exitosa y la cirugía todo un éxito. Interesante, una cirugía entonces que es de por vida, se pierde es el resultado, señores. La cirugía queda para siempre, así que muy atentos a esta información y pensarlo muy bien antes de hacerse este procedimiento. Gracias, doctora Yelena, por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy y con toda nuestra audiencia vamos a tener ahora buena información, pero usted se queda acá con nosotros porque llega la sección favorita, Bajo la Lupa Bariátrica, en la que revelaremos los mitos y realidades acerca de una cirugía bariátrica. Adelante, señor director, con nuestro primer mito. Mitos y realidades. La cirugía te cambiará la vida automáticamente.
La cirugía es solo una herramienta. El verdadero cambio depende de un trabajo continuo en hábitos, emociones y pensamientos. La psicología ayuda a sostener este cambio de forma real y duradera. Vamos ahora a ver el segundo mito. Adelante, señor director. Mitos y realidades. Si alguien recae o sube de peso es porque no tiene fuerza de voluntad. No todo depende de la voluntad. Muchas veces hay trastornos de la conducta alimentaria, estrés emocional y autosabotaje inconsciente. Es por eso que el apoyo psicológico es fundamental. Es momento de ver nuestro tercer mito. Adelante. Mitos y realidades. Después de la cirugía ya no necesito más terapia. El postoperatorio es una etapa crítica en la que aparecen inseguridades, ansiedad, duelo por la comida o incluso nuevos conflictos personales. La terapia ayuda a sostener el cambio y prevenir recaídas. Hemos llegado al momento final de nuestro programa. Vamos a agradecer la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Y a ustedes, querida Venezuela, gracias inmensas por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado al final de Estética Bariátrica con Yolermi, pero no sin antes recordarles nuestras plataformas digitales en Instagram como @estéticabariatripiso y @jolermiaraujo. Además, nuestros números de contacto 0412-335-2423. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Estética Bariátrica con Yolermi por TV. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.